principales desafíos que presentan los estados, lo primero es entender bien dónde están, dónde están, cuál ha sido su desempeño en los últimos años y cuáles son los desafíos que se presentan por delante. Y lo otro, déjeme partir con el vaso medio lleno. En general, y uno por lo que ve en los países de la región, eh, el mayor promotor la digitalización de los países han sido los estados. Y eso es una constante que se repite en varios de los países. A mí me ha tocado trabajar prácticamente en todos los países de la región y a través, como decía Gonzalo, de distintos organismos multilaterales. Y uno lo que ve es un patrón que se repite. Y esto quiero darlo con dos ejemplos. El primero, y probablemente son los ejemplos más emblemáticos de la digitalización y de cómo el Estado ha logrado que los países se vayan digitalizando. Uno es el tema de las administraciones tributarias, que en muchos países ya muchas de sus interacciones son a través del Internet. Y lo otro es la contratación pública, que también en la mayoría de los países hoy día tienen procesos relativamente profundos de digitalización de sus procesos de compras públicas. Entonces, estos dos han sido una suerte de motorcitos de digitalización de los países, pasando por algunos complicaciones en muchos de los casos, pero yo diría que al final de la hora uno ve que eso ha potenciado la digitalización. Ahora, si uno se va a mirar, no puse todos los rankings, digamos, de los países. Este es un estudio que acabo de terminar para la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, de la cual se me pidió hacer un paneo, digamos, con los distintos indicadores. Aquí puse solo Chile, pero básicamente fue un estudio que se hizo para todos los países de la región. Y lo que hicimos fue mirar cuál había sido su desempeño y tratar de resumir de alguna manera el estado del arte, tomando básicamente cinco indicadores. Uno, probablemente el indicador más reconocido y de mayor trayectoria, como es el caso del de gobierno electrónico de Naciones Unidas, que viene desde el año 2003, su primera versión. Probablemente a diferencia de otros indicadores ha sido muy constante y con periodicidades bastante predecibles y ya tiene múltiples versiones. Se puede ver en el gráfico abajo al lado izquierdo. Y como digo, ese es el indicador, el índice, no el ranking. Esto tiene un índice y además se rankea el índice para el caso de Chile. El caso de la barra punteada es el país de mejor desempeño en América Latina. Entonces, ese como primer indicador. Como segundo indicador, tomamos el indicador de naciones del Foro Económico Mundial, el conocido como el NRI, o Network Readiness Index, eh, en que yo diría que ha sido menos constante, han ido cambiando bastante su metodología, tanto es así que la versión de este año, que está prometida para el próximo mes, para agosto, también va a tener un cambio de metodología. Por lo tanto hay que tomar con bastantes pinzas ese indicador, en el sentido de que ha tenido cambios metodológicos a lo largo del tiempo, menos en el caso de Naciones Unidas, y tiene una componente muy fuerte que es una componente eh, de percepción, que lo hace muy susceptible a lo que esté ocurriendo en el país. Recuerdo un caso cuando en Chile había una discusión muy fuerte a comienzos 2011, 2010, 2011 sobre el tema de la educación, y en el índice de percepción asociado a educación, Chile salió con un indicador más bajo que Tanzania. Y si uno miraba indicadores numéricos basados en los test internacionales, Chile tiene un mejor desempeño que Tanzania. Por lo tanto, dicho eso, es que hay que tener cuidado con estos indicadores de percepción, que lo que hacen es que están muy vinculados a la discusión diaria en los medios de prensa y todo.
Y también tomamos algunos otros indicadores, digamos, no me quiero quedar demasiado rato en esto, que son, yo diría hoy día, esos 5 indicadores: Naciones Unidas, el del Foro Económico Mundial, el Índice de Desarrollo Digital de la ITU, el organismo internacional que agrupa a los reguladores de telecomunicaciones en los países, el índice de ciberseguridad también de la ITU y el índice de datos abiertos. Uno podría con eso ya configurar cuál es el estado del arte. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando uno mira las series de tiempo en los países? Y aquí hice un ejercicio en el cual tomé lo que el desempeño de los países, de algunos, no todos, digamos, eh, respecto de su indicador de gobierno electrónico de Naciones Unidas, y lo fui comparando en todos sus años, haciendo la sumatoria de los indicadores, digamos, ¿ah? Como para ver si el desempeño a lo largo de más de cerca de 15 años había sido un desempeño adecuado o no, más allá de cuál es la posición que tiene hoy día. Y lo que pretende reflejar este gráfico es a, a cuáles les ha ido mejor a lo largo del tiempo, ¿no? Y aquí aparecen dos países liderando esto, que son Uruguay y Costa Rica, sin perjuicio de que algunos, el caso de Costa Rica, no está en los primeros lugares, pero ha tenido un crecimiento muy constante y muy positivo a lo largo del tiempo. Después hay un grupo de países que quedan en la zona media, en el cual han tenido un comportamiento más bien zigzagueante, y finalmente los países en los cuales, que está México y por último Chile, en los cuales el comportamiento ha sido más bien, hemos ido de más a menos, digamos, ¿eh? De hecho, probablemente el caso de Chile, que mantuvo un liderazgo importante en la región en esta materia, lo ha ido perdiendo en los últimos 3 indicadores y hoy día está en tercer lugar, liderado por Uruguay. Entonces, uno podría mirar con esto quiénes lo han hecho de mejor manera en forma consistente a lo largo del tiempo y quiénes han sido más bien erráticos en su camino. Ahora, cuando uno empieza a mirar el tema de políticas públicas de desarrollo digital, lo primero que se viene a la cabeza de mucha gente que trabaja en estas materias es el tema de las agendas digitales, digamos, ¿ah? Que han tenido distintos tipos, nomenclatura, frecuencias, etcétera. Eh, y, y probablemente lo primero a decir es que la agenda digital se transformó en una suerte de producto en sí mismo. Es decir, cualquier gobierno que se precie de tal tiene que tener una agenda digital, si no quiere decir que no hizo la pega. Y si uno ve, en muchos de los países de la región, las agendas digitales aparecen con las nuevas administraciones. O sea, la agenda digital anterior no es útil para la nueva administración, y la nueva administración tiene que hacer una nueva agenda digital y por lo tanto se transforma, como digo, en un producto en sí mismo, y es una suerte, como dice ahí en la lámina, una suerte de fetiche. Eh, y lo otro es que muchas de ellas, aquí estoy mostrando las gráficas de 3 de ellas, la chilena eso yo creo que fue 2000, eso haber sido 2016, por ahí, la uruguaya y la de México. Y lo que uno echa de menos en todas estas agendas es que no tienen mecanismos de rendición de cuentas, ¿no? Entonces es un listado de proyectos que dicen vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro y vamos a hacerlo de más allá, pero no hay un mecanismo de rendición de cuentas, y por lo tanto el costo de tener una nueva agenda y olvidar la anterior es bastante bajo. O sea, las administraciones pagan poco construyendo una nueva agenda, al contrario, se transforma en un nuevo producto, digamos. Eh, y por lo tanto, el desafío, yo iría hacia adelante, o lo que uno podría decir, qué es lo que les ha faltado a nuestras agendas digitales. En primer lugar, una mirada a largo plazo. Es decir, cómo miro el país, no en el contexto de una administración, sino que en el contexto de un Estado que va más allá de la administración.
porque en general las transformaciones en el mundo público, sobre todo si estamos hablando de modernizaciones bien profundas, son ciclos bastante largos. Eh, Puedo mencionar un ejemplo que me tocó vivir de bastante cerca, digamos que es el caso del Chile Compra. Desde que aparecieron las primeras ideas del Chile Compra hasta que estuvo operando la plataforma con toda el entramado normativo, legal, institucional, pasaron 6 años, 7 años. Entonces, cuando uno tiene administraciones que duran 4, como el caso de Chile, o 5, como en otros países, es probable que no alcancen a terminarse. Entonces, en el fondo yo creo que probablemente el gran desafío es cómo uno deja instalada una política pública con una mirada a largo plazo. Lo segundo es vincularlas a un modelo de desarrollo. Es decir, esto no puede ser una cosa en el aire, vamos a digitalizar el país. Y uno dice, ¿para qué lo vamos a digitalizar? ¿Cómo vamos a priorizar? La prioridad está en la conectividad, la prioridad está en la capacitación, la prioridad está en transformar la forma como el Estado presta sus servicios. Ustedes me dirán todas las anteriores, pero uno no puede abordar, dado la escasez de recursos, todas al mismo tiempo. Lo tercero es institucionalidad estable. Otra cosa que se repite mucho en prácticamente todos los países, con algunas pocas excepciones, es que la institucionalidad que debe garantizar por el cumplimiento de esa agenda y por darle seguimiento, van cambiando. Y un día están en un ministerio, otro día están en otro, o aparece una agencia, o aparece un comité de algo. Entonces, déjenme darlo con un ejemplo que yo creo que clarifica esto. Eh, Uruguay tiene una institucionalidad basada en una agencia que partió el año 2006. Yo conocí a su director, en esa época yo estaba a cargo de la estrategia digital en Chile. Nos hicimos bastante amigos. Bueno, él sigue de director. En Chile han pasado, ya no recuerdo cuántos, pero el orden de 10 o 12 personas por el mismo cargo. En Uruguay ha pasado una y sigue la misma. Entonces yo creo que hay un tema de institucionalidad y de cómo uno le da estabilidad a esto en el tiempo. Bueno, el modelo de gobierno está muy vinculado a lo que les decía de institucionalidad. Y lo otro es roles claros de actores públicos y privados, en que ¿qué es lo que van a hacer qué va a hacer el sector público y qué van a hacer los privados? Y lo digo porque uno escucha muchas veces en que cuando estás del lado de lo público, en que llega el sector privado y dice, ustedes debieran tal cosa. Y la respuesta, bueno, ¿y ustedes qué? O sea, cosa que en los países de la OCDE y en particular en la Unión Europea tienen muy claro y tienen claro no solo qué hace cada uno, sino que esto es algo que se construye, se co-construye entre mundo público y mundo privado. Y finalmente ejecutar las agendas. O sea, lo importante no es la agenda, lo importante es ejecutar la agenda. Y yo creo que ahí estamos al debe. Ahora, entrando en la mirada hacia el futuro, eh, ¿cómo debiéramos abordar este tema? Y yo creo que algunos elementos de contexto pueden ayudar a esto. Lo primero es que estamos en un espacio en el cual los niveles de confianza se han reducido mucho. Si uno mira los distintos indicadores, el Latinobarómetro, otros más, digamos, los niveles de confianza de todo tipo se han ido reduciendo. Aquí puse un ejemplo para no, pero esto se repite en cualquiera de los países de la región. Bajas de confianza en el mundo público, en el mundo de las empresas, y por lo tanto, ese es un contexto y es una variable que uno tiene que manejar a la hora de construir cualquier política pública. Digamos. Eh, Otro elemento de contexto que es importante es que eh, cada vez más los ciudadanos están empoderados. Y ese empoderamiento puede ser bien usado o mal usado. Y por lo tanto, hasta hace algún tiempo atrás, no demasiados años, el Estado podía construir una política pública sin preguntarle mucho a nadie
y finalmente eso era lo que se hacía. Hoy día ya esto es bastante más difícil y hemos visto cómo exigencias, ya sea por la vía de la presión o las redes sociales o lo que sea, suben o bajan temas que no estaban en la agenda. ¿Ah? Entonces, en el fondo, cómo uno logra definir una política pública, echar a andar una política pública en ese contexto con ciudadanos más empoderados que quieren ser escuchados a la hora de definir y de priorizar. ¿Mm? Eh, Esta gráfica me gusta mucho porque muestra eh, cómo ha cambiado en muy poco tiempo. Yo recuerdo hace no demasiado tiempo en que se discutía de cómo se resolvía el tema de los con acceso versus los sin acceso. Y lo que se ha ido demostrando es que este es un tema que se está resolviendo. Hoy día la cantidad de conectados es cada vez más, si bien existen todavía bolsones de pobreza en los cuales hay poco acceso, no es cada vez más minoritario y por lo tanto uno debiera entender que de aquí a poco tiempo más, sobre todo con nuevas tecnologías que permiten accesos a menores costos y con una mayor capilaridad, van a permitir que mucha gente esté conectada, si bien todavía, como digo, existen algunos bolsones de pobreza y hay que hacerse cargo de eso. Este va a ser un tema resuelto en el mediano plazo. ¿Mm? Eh, Otra cosa que es un elemento relevante a la hora de desarrollar o pensar en el desarrollo digital de los estados es que los ciudadanos quieren cada vez más que el Estado se comporte, y cuando digo Estado, Estado y sus servicios públicos, se comporte de manera más parecida a cómo yo interactúo en el mundo privado, ¿ah? Con la lógica de las transacciones, con la lógica de la web, eh, y sean estas transacciones estructuradas o con una lógica más conversacional. ¿Ah? Hoy día ya no solo quiero hacer mi declaración de impuestos por la web, sino que además quiero interactuar con las autoridades por la web y quiero que me escuchen. Eh, entonces, en el fondo, esta lógica transaccional es una lógica que tiene que irse instalando. Bueno, qué duda cabe el mundo móvil. Hoy día la mayoría del tráfico por Internet es a través de dispositivos móviles y uno, eh, o sea, le decía a alguno de mis alumnos respecto de una de las cosas que hacemos es analizar sitios web, digamos, del sector público. ¿Ah? Y hoy día es impresentable que un servicio público tenga un sitio web que no sea responsivo. O sea, y que de alguna manera uno pueda navegarlo desde un teléfono celular, ¿ah? Y que no sea un drama la cuestión. ¿Ah? Ahora, lo que estoy diciendo que para muchos de ustedes sonará obvio, en el museo público no es tan obvio. Está lleno de sitios con lógica, por llamarlo de alguna manera, ochentera. Eh, Otro elemento de contexto es que es cómo manejar el temor a los cambios. Y aquí empezamos a entrar en temas que ya hemos conversado en el chat y que han aparecido tímidamente en este sector, pero en el caso del sector privado ya es un tema en discusión, que es cómo va a impactar esto al empleo público. ¿Mm? O sea, la uberización del sector público va a tener un impacto. De hecho, como universidad estamos haciendo un estudio para el Banco Interamericano en esta materia, en el cual identificar cuál es el impacto que tiene desde el punto de vista del empleo público, con cambios, con nuevas prácticas, con tecnología sobre la mesa, con nuevas formas de atención, etcétera. Y finalmente, como elemento contexto, es un elemento asociado a la diversidad. Es decir, yo tengo ciudadanos que están empoderados, por un lado, pero además que son muy diversos y que tienen requerimientos distintos. Y la solución
del tipo estándar ya no es aplicable para todos los casos. Y por lo tanto ahí me voy a tener que hacer cargo como sector público de cuáles son eh, eh, los elementos distintivos para dar cuenta de esa diversidad, en términos étnicos, en términos de género, en términos de requerimientos, en términos etarios, etcétera, etcétera. Y en general lo que uno ve es que la oferta de servicios por parte del mundo público está orientada a un ciudadano estándar, y por lo tanto no da cuenta de otras situaciones. Eh, y ahí aparece un desafío de cómo, y esta gráfica lo que busca interpretar es eh, como dos extremos. Por un lado, lo que dice el Estado, en el lado derecho, digamos, que se construye una política pública, se transforma en un proceso y finalmente en un servicio, como en la punta del iceberg. Y la percepción desde el lado de las personas es totalmente al revés. A las personas no les interesa ni el proceso ni la política pública, lo que les interesa es el servicio. Entonces, ¿cómo hacer coincidir estos dos elementos? Déjeme dar como un ejemplo. Si es que yo tengo un buen servicio en la web que fluye y que puedo hacer mi transacción con el Estado, a esa persona la verdad es que no le importa nada cuál es la política pública que hay detrás, ni cuál es el proceso que hay detrás. Si detrás de ese sitio web resulta que es un ejército de personas picando teclas y haciendo procesos manuales, si eso funciona desde el punto de vista de la ventanilla, eso es lo que le importa a la persona. Entonces, ¿cómo hacemos coincidir estas dos tensiones? La tensión de una política pública que busca resolver una problemática de largo plazo con una mirada más sistémica versus el servicio transaccional que una persona necesita para resolver un determinado problema. Y claro, finalmente esta es como la máxima, así como el cliente es primero en el mundo público, el usuario es primero, con una diferencia bien importante respecto del mundo privado. Es que eh, eh, en el mundo público no existe esta presión por si yo atiendo mal, mi cliente se va a ir. ¿Sí? Porque si yo atiendo mal, mi cliente tiene que seguir viniendo. Eh, entonces, eso hace que ponga grados de dificultad a mejorar ese servicio, digamos. Un grado de dificultad adicional a lo que tiene el mundo privado. En el mundo privado, si te atienden mal, te vas a la compañía al lado, digamos. En el mundo público eso no ocurre. Son muy pocos los servicios que son competitivos dentro del Estado. Probablemente el ejemplo más cercano en el caso de Chile son las patentes de los vehículos, y que generó un proceso de modernización de los circuitos de obtención de patentes muy, muy fuerte, porque si el municipio no me respondía rápido, me voy al municipio al lado nomás. Pero como digo, son muy excepcionales los casos en los cuales esa competencia se da. ¿Mm? Y por lo tanto, este es un dato que uno tiene que manejar a la hora de presionar por lograr un mejor servicio. Eh, este es un modelo que de hecho me tocó conocerlo cuando fue presentado por allá por el año 2008 en una conferencia de la OSD. Chile en ese minuto se estaba portando como niño bueno para que lo dejaran entrar. Eh, y, y un modelo desarrollado por la Universidad de Ámsterdam en que intentaba mostrar, lo voy a ir pasando muy rápido para que no quedarnos demasiado tiempo en esto, eh, cuáles eran en ese minuto se hablaba más de gobierno electrónico que de gobierno digital. Déjenme hacer un paréntesis. Gobierno electrónico tiene más bien la lógica transaccional. Gobierno digital incluye la lógica transaccional, pero además le incorpora lo que uno podría llamar la lógica conversacional,
que en el fondo yo ya no solo interactúo por la vía de transacciones, quiero pedir un certificado, quiero declarar mis impuestos, sino que interactúo por la vía de las conversaciones. ¿Ah? Y eso significa, por ejemplo, participar en una consulta pública, interactuar con el alcalde o el diputado de mi distrito, etcétera, etcétera. Eh, y, y el análisis que se hacía en ese modelo, como digo, cuando partió, tenía básicamente cuatro ejes: el eje de gobierno, el eje de eh, sociedad de economía, ciudadanos y negocios o empresas. Y en el fondo, cuando uno hablaba en el año 1996, ¿cuál era por qué un Estado debía digitalizarse? Y el gran argumento era ahorro de costos. ¿Sí? Era el argumento principal, mirado desde el sector gobierno-Estado. Desde el mundo de los negocios, por mayor acceso a información, desde los ciudadanos aparecían una serie de beneficios como mejor calidad de servicio, mejor acceso a esos servicios, etc. En la medida que van pasando los años, en el año 2008, por ejemplo, cuando fue presentado este modelo, empiezan a aparecer otros beneficios. ¿Ah? Y si se fijan en el sector gobierno, en la parte superior izquierda de la lámina, aparecen otras cosas como satisfacción, eficiencia y transparencia, y el tema de transparencia empieza a aparecer, el tema de eficiencia también, y aumento del capital político. O sea, una autoridad que digitaliza su servicio público le aumenta su capital político. Y esto probablemente el mejor ejemplo de ello son algunas autoridades locales, alcaldes, por ejemplo, en que iniciaron procesos de digitalización de sus municipios, y se vistieron con la chapita de que eran más modernos y por lo tanto les mejoraba su capital político. Pero a su vez también empiezan a aparecer otros beneficios que no estaban en el radar previamente en el ámbito económico, por ejemplo, temas asociados a innovación en el sector público, atracción de inversiones, crecimiento económico. De hecho, existen varios papers que han estudiado el impacto en el PIB de un buen nivel de digitalización del Estado, o atracción de inversiones. Hoy, cuando se hace un análisis, las compañías internacionales que están buscando, por ejemplo, instalarse en algún país, una de las variables a revisar es el nivel de desarrollo digital que tiene, tanto en el sector privado como en el sector público. Por lo tanto, también hace que sea una variable relevante a la hora de hacer una evaluación de inversión. Y cuando se presentó este estudio, ellos hacían una proyección al año 2020, que está aquí a la vuelta de la esquina, y que de alguna manera se ha ido dando, y que aparecen esos tres beneficios adicionales. El concepto ciudadano-céntrico, que ya lo voy a mencionar un poquito más adelante. El mejoramiento de la democracia. Un Estado digitalizado tiene una mejor democracia. Digitalizado, cuando digo digitalizado, con esa lógica no solo transaccional, sino que también conversacional. Eh, y lo otro, que es un desafío, yo diría, bastante al debe, al menos en nuestra región, es producir mayor sinergia entre el desarrollo digital del gobierno central y el desarrollo digital del gobierno local. Eh, Cuando uno mira lo que está ocurriendo, como digo, en general en los países de nuestra región, se ha ido la brecha que hay de digitalización del gobierno central versus el gobierno local es muy alta. Los gobiernos centrales se han digitalizado más rápido y mucho mejor que los gobiernos locales. Y esto probablemente por dos razones. Una, por razones de recursos, obviamente. Eh, Dos, por poca sinergia entre gobiernos locales. O sea, un, un trámite de obtener una patente comercial en el municipio A o el municipio B, desde el punto de vista del proceso, es exactamente el mismo. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no se ponen de acuerdo? ¿Ah? Y desarrollan entre los dos o se juntan varios. Entonces yo creo que hay un tema también de sinergia que no han dado bien. Y finalmente, lo heterogéneos que son. O sea, uno tiene desde municipios muy grandes, urbanos, hasta municipios muy pequeños, rurales, y entre medio hay toda una diversidad y una variedad eh,
Les puedo comentar, estamos terminando un estudio en la universidad con una alumna que trabajó conmigo de un análisis de todos los sitios web de los municipios en Chile, y la verdad es que la varianza que hay es impresionante. Y uno ve, o sea, a mí me ha tocado y he escrito sobre esto en varios lados. El municipio de donde yo vivo, que es la municipalidad probablemente una de las más ricas de Chile, que es la municipalidad de Providencia, y el sitio web es una vergüenza, una vergüenza. Entonces uno dice, a ver, pero si además tienen plata y lo hacen mal, ¿cómo serán los otros? Entonces, sí, ahí hay un tema todavía, una brecha, pero que como digo, es una brecha que se da en casi todos los países, ¿ah? Y que no es fácil resolver, porque finalmente también los municipios son una suerte de repúblicas independientes, o sea, por más que incluso el gobierno central decida o apoye en ciertas cosas, los municipios quieren mantener su independencia y quieren no estar demasiado cerca del gobierno central en ciertos temas. Ahora, cuando uno mira la evolución, ¿qué ha pasado con esto en los últimos años? Y esta es una simplificación que está en mi último libro, en el cual muestro como las generaciones esto fue escrito el 2012, así es que ya tiene un tiempo ya, pero uno podría decir que esa cuarta generación, que es la última que aparece, fue la generación de las redes sociales, de la web 2.0, y que uno podría decir que llega hasta el 2016, 2017. Y después puse transformación digital con signo de interrogación para plantear, bueno, ¿y qué significa la transformación digital en el Estado? ¿Cuáles son los ejes? ¿Cuáles son las dimensiones? ¿Dónde tiene que estar anclada? ¿Ah? Y en general tratar de que no se confunda con... Entonces aquí, como digo, no alcanzamos por tiempo a entrar en cada uno de los niveles, y las fechas son bastante referenciales, pero en el fondo muestra que en general lo que el Estado ha hecho es que se ha ido digitalizando desde adentro hacia afuera. ¿Ah? Cuando digo desde adentro hacia afuera, desde la cocina, de compra de infraestructura, muy basada en la automatización interna de procesos, hasta las ventanillas, con portales transaccionales, fundamentalmente de compras públicas, impuestos. Y después, bueno, aparece nuevos modelos de interacción, el mundo móvil, las redes sociales, la web 2.0 y finalmente es ahí donde se tiene que insertar esta lógica de la transformación digital. Y lo primero a decir, porque está lleno de confusiones en esta materia, es que transformación digital es distinto de digitalización. Y si bien a muchos de ustedes esto le puede sonar obvio, cuando uno mira muchas de las políticas públicas, se confunde. Y déjenme darles un ejemplo. La Ley de Transformación Digital de Chile. Y yo les invito a leerla, les puedo enviar el link, entiendo que está como una de las referencias de esta presentación al final, en que básicamente lo que hay ahí es digitalización de trámites. ¿Mm? Y eso no es transformación digital. ¿Ah? Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con las etiquetas, porque en general lo que está ocurriendo es la digitalización de trámites y no vaya a ser cosa que estemos digitalizando la burocracia. Déjenme darles un ejemplo de esto. Los, eh, los únicos certificados que tienen valor en sí mismos son los certificados académicos. Son los únicos que la gente cuelga en una muralla, los pone en un cuadrito. Bueno, algunas profesiones, fundamentalmente abogados y médicos, digamos, pero de hecho el mío no tengo idea dónde está, pero esos son los que tienen valor, el curso que yo hice, etcétera, etcétera. El resto de los certificados, básicamente, y emitidos, y esto pasa en el mundo público y en el mundo privado, les doy un ejemplo. Un certificado de nacimiento, a nadie se le ocurriría meterlo en un marco y colgarlo en una muralla, porque para lo único que sirve es porque alguien lo pidió. Entonces, cuando digitalizamos los certificados de nacimiento, la pregunta del fondo es, ¿y por qué no los eliminamos? Eh, o sea, si es que todos los que piden certificados de nacimiento estuvieran conectados entre sí, el certificado de nacimiento como producto desaparece y ya no tengo que digitalizarlo. ¿Ah? Entonces yo creo que ahí hay un tema de confusión bastante habitual, digamos.
Eh, bueno, este es un estudio de Deloitte, en el cual muestra un estudio bastante amplio en que se meten eh, el, estaba viendo una pregunta que había. Eh, ¿Cuál va a ser el impacto que va a tener? No quiero. Tengo una URL por ahí que hace referencia al estudio, este si que lo quieren mirar con mayor. Pero básicamente lo que muestra es que el impacto va a ser muy sustantivo en distintos ámbitos. Eh, Y, si uno mira cuáles son como las dimensiones críticas que uno debiera tener en consideración a la hora de pensar esta transformación, es uno a nivel personal, a nivel de los procesos y a nivel de preparación. Eh, y aquí hay algunas luces respecto de eso. Eh, lo primero es las competencias, el nivel de competencias digitales, y que ahí hay desafío en el mundo público a repensar las formas de trabajo, a actualizar y ver qué hacer también con formas y trabajos que van a desaparecer. O sea, piensen por un momento, si uno digitaliza, cosa que no es muy difícil, las oficinas de parte del Estado. Estamos hablando de varias miles de personas. ¿Ah? Cuando digo oficina de parte, todos los que trabajan en una oficina de parte, los que reparten la mensajería, etcétera, etcétera. Entonces la pregunta es, ya, ok, lo digitalizamos. ¿Y qué hacemos después con esas personas? ¿Los echamos todos para la calle? ¿Los capacitamos? ¿En qué? Eh, y cuando uno ve los presupuestos que hay para ese tipo de cosas son bastante exiguos. ¿Ah? O sea, la ley de transformación digital presentada por el Ejecutivo y que está en este momento en discusión en el Congreso, tiene un presupuesto para temas vinculados al mundo de la capacitación y la gestión del cambio de $30.000 por año. $30.000 por año. Hay 200 y algo servicios públicos, si uno incluye sus organismos descentralizados. O sea, es cuestión de dividir por esos números y alcanza como para un café y una charla y un poquito más, digamos. ¿Ah? Entonces, en el fondo, eh, hay ahí un desafío importante. Desde el punto de vista de los procesos, es cómo hacemos procesos con la lógica ciudadano-céntrica. Y aquí quiero quedarme un momento para explicar esto de la lógica ciudadano-céntrica. El Estado, desde que partió, entrega servicios como los sabe producir y le importa un rábano si es lo que necesita su cliente, una persona. Los servicios ciudadanos céntricos se construyen al revés, ¿ah? Y es la lógica de qué es lo que requieren las personas y a partir de ahí yo construyo los servicios. O sea, una persona no necesita un certificado de nacimiento. Una persona lo que necesita es un subsidio de habitación para poder comprarse una casa, que entre medio de eso el Estado le pide un certificado de nacimiento. ¿Ah? O sea, lo que necesita la persona, el Estado lo transforma en múltiples servicios que en realidad no necesita la persona. ¿Ah? Entonces, en el fondo, ahí hay un cambio de switch y de mentalidad eh, que, eh, que es bien importante. Eh, Hay temas también asociados a modelos de contratación pública modernos. La Unión Europea está trabajando desde hace algunos años ya con el tema de la contratación de innovación, lo cual abre una ventana que es difícil, y eso lo vinculo con algo que dije hace un rato atrás respecto de los temas de confianza. Cuando uno contrata innovación, tiene que estar abierto al fracaso. Eh, y el fracaso, el Estado, es muy mal visto. ¿Ah? Se paga con prensa, se paga con escarnio público, se paga con una serie de cosas y por lo tanto no es fácil innovar en el Estado. Lo cual plantea, como digo, un desafío también de entendimiento de los usuarios y del prestador del servicio. Y finalmente, el prepararse con una estrategia digital. ¿Cuál va a ser el nivel de inversión? ¿Cuántos recursos vamos a destinar a esto? Eh, ¿Cómo vamos a priorizar? ¿Cuál es la mirada a largo plazo?
Entonces ahí hay varios elementos que... Y, y lo otro que uno debiera mirar también a la hora de establecer esa estrategia es dónde poner los énfasis. Los énfasis los voy a poner en reducción de costos, los voy a poner en tiempo, los voy a poner en alinear más las expectativas de mis usuarios o de los ciudadanos respecto al servicio que presto. Todas las anteriores, la verdad es que la respuesta a todas las anteriores a mí nunca me gusta mucho porque todas las anteriores termina siendo ninguna de ellas, digamos. Eh, y por lo tanto uno debiera poner algún énfasis en alguno de estos. No siempre el mismo, no a todos los servicios el mismo énfasis, pero sí uno debiera declarar un énfasis y poner las iniciativas ahí. Eh, bueno, esto ya lo mencionaba, esto de la lógica de ciudadanocéntrica. Y este es un esquema que permite graficarlo. Si se fijan, cada una de esas columnas es un servicio público. eh, y ahí está su proceso en el cual finalmente entrega un producto. Entonces, el Estado se mira de manera vertical, o sea, cada servicio público se digitaliza para producir ese certificado ahora de manera digital. ¿Ah? Y en realidad lo que requiere la persona es una mirada horizontal, en el cual el desafío está en que esos tres servicios, esos N servicios públicos que están ahí, estén integrados, porque yo lo que necesito es un producto que es la integración de esos tres. ¿Ah? Y que ahí hay un lomo toro bastante importante, porque este tema de intercambio de información, si bien se viene hablando hace muchos años, ha sido muy difícil de resolver y en general porque la información es poder. ¿Ah? Entonces lo que termina pasando es que un servicio público no quiere compartirlo con el del lado porque en realidad yo quiero que me pidan el dato. Yo no tengo problema en dártelo, pero pídemelo. ¿Ah? Y si yo estoy interconectado ya no me lo pides, ya me lo entrega directamente. Entonces aquí hay un tema que no es solo un tema de carácter tecnológico de procesos, sino que es un tema más bien mía política de proyectos como este. La multicanalidad. eh, en la medida que los servicios se piensen con un ciudadano que accede a ellos por múltiples canales, independiente de ellos que haya un canal preferente por sobre otro, pero por múltiples canales, de hecho hay un par de estudios muy interesantes que muestran cómo las personas usan múltiples canales. De hecho, un estudio canadiense hecho por Service Canada, en el cual muestra que el 66% de las interacciones que los ciudadanos tienen con el Estado tienen más de un canal, ¿no? Piensa en la interacción no solo en el hecho que voy a pedir el certificado, sino que quiero saber cuál es la oficina o cuál es su sitio web. Entonces, o si hay un call center, entonces llamo por teléfono para preguntar dónde están las oficinas y después voy a la oficina. O busco en el sitio web dónde está la oficina y después voy a la oficina. O voy a la oficina y me dicen, no, este lo puede hacer en el sitio web y después me conecto por el sitio web. Entonces, en el fondo hay que pensar que muchas interacciones en las cuales interactúa, valga la redundancia, más de un canal. Y el desafío ahí no es solo que el servicio esté por varios canales, sino que sea trazable eh, en cada uno de ellos. Y que si yo ingresé en un canal y puedo darle continuidad en otro, y puedo seguir y puedo terminarlo en un tercero. Yo este ejercicio lo hice hace un tiempo atrás, no lo he vuelto a hacer, pero es bien entretenido y lo he hecho en más de un país, en el cual uno hace una consulta a través del sitio web, a través del teléfono y en una oficina. ¿Ah? La misma consulta. ¿Ah? Y en todos los casos que lo he hecho, la respuesta siempre ha sido distinta. ¿Ah? Entonces, eso refleja que los canales no están integrados. ¿Mm? Digital preferente. Sí, efectivamente la mayoría de los países, y en la OCDE esto se ve muy fuerte, cómo lo digital ha ido ganando espacio, sin perjuicio de que hay que tener canales
otros canales, digamos, telefónico, presencial, pero se ha ido privilegiando el canal digital, y por lo tanto hay que pensar los servicios con esa lógica, con la lógica de que la mayoría de mis transacciones a futuro, o de mis interacciones, para ponerlo en términos más amplios, va a ser por la web. Eh, de hecho, déjenme, me acordé de un ejemplo. En el caso de Service Canada, por ejemplo, que es es un servicio público, que es el servicio de atención de público del gobierno canadiense. Es como si aquí en Chile juntáramos todas las oficinas del registro civil, impuestos internos, el INP, ¿ah? Y una sola oficina de atención para todo. Y cuando digo no solo la oficina, sino que también la web. Ellos cómo responden las consultas que les llegan. Les utilizan la misma información que hay en el sitio web que yo puedo mirar en mi casa. Por lo tanto, si esa información es incompleta, les obliga a completarla. ¿Ah? Entonces, finalmente, no es que yo tengo una carpeta especial en la cual si yo hago una consulta, ese funcionario va a buscar esa carpeta que la tiene en su escritorio, sino que eso está en la web. Y si no está en la web, tengo que mejorar mi web. Eh, Usabilidad y accesibilidad. Y aquí hay algunos ejemplos de un concurso que se hace anualmente en Estados Unidos, que se llama Best of the Web, en que tiene una categoría del sector público. Y aquí están los mejores sitios de algunos estados y ciudades, digamos. ¿Ah? Y también hay algunos internacionales, como en Australia. Lo interesante de esto es cómo los sitios web han ido evolucionando a un sitio mucho más usable. ¿Ah? Y en general las experiencias aquí, por lo menos en Chile, son eh, déjeme comentarle un caso que me ocurrió hace un poco tiempo atrás. Me imagino que como a todos ustedes les llegó la carta que le iban a subir el costo del ISAPRE. Perdón los que no son de Chile, pero ese es un problema que nos toca a los chilenos vivir todos los años, que te sube el costo del ISAPRE. Eh, y, y lo que intenté, dije, este año no lo voy a hacer a través de un abogado, sino que lo voy a hacer a través del sitio web de la Superintendencia de Salud. Tengo un post ahí en que voy relatando mi experiencia. ¿Ah? Solo para decir que no quería que me subieran el plan, estuve casi media hora recorriendo un sitio en el cual me preguntaban 40 veces las mismas cosas, de un nivel de usabilidad. Es un sitio que se construyó el 2019, pues, o sea, no es que quedó dando vuelta por ahí y alguien se lo olvidó, digamos. ¿Ah? Entonces, imagínense un servicio que es muy masivo con ese nivel de usabilidad. Y ejemplo como ese, estamos llenos. Co-creación y coproducción. Este es otro elemento que viene asociado a la transformación digital del Estado, que es de qué manera las personas y las instituciones pueden eh, eh, proporcionar servicios o sea, que los servicios no solo quedan restringidos a que el Estado pueda prestarlos. Y aquí hay ejemplos muy bonitos en el cual se genera no solo la co-creación, es decir, definir el servicio, sino producirlo en conjunto con terceros, ya sea con el tercer sector o con el sector privado, pero de alguna manera lo que hace es una alianza público-privada para poder producir de mejor manera ese servicio. Ahora, las alianzas público-privadas en la región, y en mi experiencia, son bastante difíciles porque, y vuelvo al mismo tema, el tema de las confianzas mutuas. La confianza del sector privado con el sector público es muy baja y viceversa. Y por lo tanto, mientras eso no mejore de alguna manera, o sea, no va a ser fácil de que eso se dé de manera más natural. ¿Mm? Y bueno, llegando a la hora, aquí hay algunas referencias de algunos de los posts que he escrito sobre el tema.
Lo primero están varios sobre transformación digital, el caso chileno, digamos, cuánto cuesta la transformación digital, eh, la transformación digital en Australia, un muy bonito ejemplo. Australia siempre ha llevado la delantera en estas materias, tiene un área de transformación digital en el Estado, en que, eh, como les mencionaba aquí en Chile, el proyecto de ley tiene 4.4 millones de dólares para 4 años de recursos adicionales. Australia tiene si mal no recuerdo, 140 millones de dólares el primer año. O sea, esa es la apuesta que ellos están haciendo. Eh, bueno, aquí hay algunas cosas, por ejemplo, de las agendas digitales que ya les mencioné, y finalmente el tema de los rankings. Solo decir una cosa con el tema de los rankings. Hay que tomarlos con pinza, hay que ser cuidadosos con esos rankings, porque como digo, dependiendo de cuál sea el ranking, o sea, uno puede torturar los números hasta que digan lo que uno quiere que digan. Eso, muchas gracias. Creo que estuve bien en los tiempos, me parece. Eh, Alejandro, muchas gracias. La verdad que sí, efectivamente tenemos tiempo todavía para contestar algunas preguntas que nos ha dejado la sala y voy a partir por las primeras. Felipe Arangui, que hace una pregunta que creo que se repite en algunas más que venían abajo. Menciona, bueno, casos de éxito, en qué países y bajo qué condiciones se ha logrado establecer objetivos de largo plazo que hayan trascendido las administraciones de los distintos gobiernos. Y esto un poquito aplicarlo también a gobiernos locales o gobiernos nacionales. No sé cuál es tu respuesta respecto a esto. A ver, yo diría que probablemente el caso de éxito, y eso refrendado también por los indicadores, es Uruguay. Y yo te diría que ellos si bien han tenido varias agendas digitales, las agendas digitales cierra una y abren otra. No es que cuando cambió la administración se abre una nueva, sino que cierra cuando tenía que cerrar. Se evalúa y en base a eso se construye la siguiente. Y ellos ya tienen, no recuerdo si 3 o 4 iteraciones desde el año 2006 a la fecha. Y por lo tanto, y con una institucionalidad que es muy robusta, que ha logrado mantener en el tiempo a sus autoridades, y por lo tanto yo diría que es un ejemplo a mirar, con todos los matices que hay que ser cuidadoso cuando uno importa este tipo de cosas, porque Uruguay es ahí chiquitito, muy conectado, pero yo creo que algunas cosas sí se pueden importar. ¿Mm? Perfecto. Creo que la pregunta de José Miguel Torre podría estar contestada en tu respuesta, así que me imagino que, porque él básicamente te pregunta cómo visualizas una institución que no sea cambiada cada 4 años, independizarla de los cambios de poder político. Sí, bueno, hay un estudio que sí, yo se los puedo compartir, de hecho es público, que me pidió el Ministerio de Hacienda hace unos años atrás, en 2015, si mal no recuerdo, en que era definir un modelo de gobernanza digital para Chile. En ese estudio lo que hicimos fue analizar prácticamente 15 experiencias, incluimos dentro de la OCDE, más Uruguay y Colombia, y miramos esas experiencias y hicimos una propuesta que iba en la línea de una agencia como tiene Uruguay. ¿Mm? Después, desconozco qué pasó después, digamos, pero eso no fue implementado. ¿Mm? Perfecto. Tiago Ávila te pregunta cuáles son cuáles deberían ser las principales directivas para que las plataformas de gobierno digital puedan intercambiar datos, información y servicios con las plataformas de las prestadoras de servicios como Uber, Airbnb y otros. Y esto yo creo que está vinculado a un ejercicio que hicimos en Brasil en marzo con el equipo de Tiago, Ujú. relación a cómo aprovechar las plataformas digitales que podrían prestar servicios al Estado, pero que por distintos motivos no existe la interoperabilidad entre el sector público y privado. ¿Cómo tú
¿Cómo tú lo visualizas ese desafío? A ver, yo creo que esto tiene dos aristas esa pregunta. Una es la arista de, yo en Chile, mientras no tengamos resuelto el tema de protección de datos, nosotros tenemos un marco normativo muy antiguo de protección de datos. eh, en general pasaría con muchas restricciones los datos públicos a privados. O sea, aquí hay un equilibrio que es importante mantener entre la privacidad y la gestión de esos datos. Como digo, en la medida que no tengamos un modelo adecuado, que vamos camino para allá, se está discutiendo una nueva ley que toma muchos elementos del GDPR de Europa. eh, pero hoy día nuestro modelo es demasiado frágil como para pasarle una base de datos completa a Uber, digamos. ¿Mm? Perfecto. José Miguel te hace una pregunta que me parece bien interesante, que tiene que ver con que básicamente en los municipios se ven colas bastante largas para obtener todo tipo de certificados que se pueden obtener a través de la web, y ello es porque la gente no sabe usar o no tiene internet ni equipos. ¿Por qué entonces las iniciativas de digitalización no plantean ello como un tema inicial a resolver? O sea, básicamente proveer capacitación y acceso a la tecnología, a los servicios, educar a la gente en el uso de estas plataformas, en vez de pensar primero en tener la oferta disponible a través de los sitios web. ¿Qué, qué piensas al respecto? Sí, yo creo que eso tiene harto de la discusión del huevo y la gallina, digamos. ¿Ah? O sea, ¿qué es primero? ¿Va la capacitación o va el sitio web? Yo creo, fíjate que en la medida, y aquí sin perjuicio de que efectivamente hay sectores de la sociedad que van a requerir de manera más importante ese apoyo en ese proceso de capacitación, eh, en la medida que tú tienes un sitio web usable, requiere poca capacitación. ¿Ah? Y lo digo porque cuando uno se enfrenta a plataformas o apps o distintas plataformas, o sea, nadie se leyó el manual de Facebook, lo usó. ¿Ah? Entonces, yo creo que en la medida que tú vayas teniendo sitios web en los cuales el lenguaje es claro, los pasos son consistentes, la forma de obtener el servicio es uniforme, eh, y no te aparecen con estos párrafos escritos por abogados llenos de referencias, artículos y incisos. Mira, tengo por ahí un ejemplo, no lo traje aquí a colación, pero por ahí un ejemplo que muestro en mis clases en donde se explica en un servicio público los beneficios a los cuales pueden acceder las personas. Y es un párrafo de 25 líneas llena de conceptos jurídicos en que tú lo lees y al final dices, bueno, ¿y me toca o no me toca? ¿Ah? Entonces, si uno eso, por ejemplo, lo transformara en un formulario de pregunta y respuesta, probablemente la cosa sería más simple. Entonces, yo creo que sin perjuicio que efectivamente tú tienes que tener, sobre todo a ciertos segmentos de la sociedad, capacitación, eh, y eh, yo no creo que sea una cortapisa para. ¿Mm? Déjenme darles otro ejemplo. Servicio de Impuestos Internos. Cuando el Servicio de Impuestos Internos partió con su declaración en la web, muchos de los contadores dijeron, uy, con esto se nos va a acabar la pega, no vamos a saber cómo usarlo, y finalmente pasó lo contrario. Entonces, yo no creo que uno sea, no haya que tenerlo, pero no creo que sea un impedimento para. O sea, en la medida que tú tienes un servicio que es usable, tu esfuerzo en capacitación probablemente va a ser bastante mejor, más bajo, digamos. Súper. Alfredo Barriga te hace el comentario en relación a que efectivamente se puede estar digitalizando la burocracia y automatizando procesos existentes sin hacer una reingeniería de procesos, y por tanto
se está haciendo como una digitalización hacia adentro, es decir, pensando en reducción de costos del Estado sin importar el costo del ciudadano. Y en esa línea me gustaría hacerte la pregunta, ¿cómo ves los proyectos de hospital digital que se están implementando hoy día en relación principalmente al tema de los certificados y licencias médicas, que ha sido un gran problema político hoy día en Chile? ¿Tú lo ves como lo que menciona Alfredo, que se está intentando un poco digitalizar la burocracia y no pensando en el ciudadano final? Yo creo que hay de todo, ¿ah? O sea, efectivamente en muchos casos se digitaliza la burocracia, eh, y, pero a ver, déjame, me quedo dando vuelta a lo que tú mencionaste, el tema de las licencias médicas. Y quiero referirme también al hospital digital. Las licencias médicas, o sea, este problema que hemos tenido con el COMPIN, eh, que lleva muchos años dando vuelta, muchos años, cuando uno ve en el diario que dice que el ministro nombró a un asesor porque en 48 horas iba a arreglar el problema, uno dice, parece que no están entendiendo nada. O sea, esta cuestión lleva años. En 48 horas, o sea, a duras penas lo vas a entender, ¿no? Entonces, yo creo que también se hacen muchas declaraciones para la galería. Y una cosa es resolver el stock y otra es resolver el flujo. Lo que están haciendo es resolver el stock. Entonces, claro, yo junto un ejército de personas resolviendo licencias médicas a matacaballo y claro, voy a bajar ese stock de 26.000 a 2.000. Pero la pregunta del millón es cómo resuelvo el flujo. Y ese es un proyecto de largo aliento, tiene que tener presupuesto claro, y que tiene que tener un modelo de gobernanza claro. Eh, Está lleno de estos proyectos así que han terminado muy mal, ¿ah? Como el healthcare de Estados Unidos o como la reforma tecnológica del sistema de salud en Inglaterra, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que sin perjuicio de que efectivamente ahí hay un stock que hay que resolver, el problema de fondo a resolver es otro, ¿ah? Entonces se desvía la atención. Eh, eh, y y lo que nos pasa muchas veces aquí en Chile es que no tapamos los hoyos en las calles, los anunciamos, ¿ah? Eh, entonces, yo creo que ahí hay un tema importante de resolver. Ahora, respecto al hospital digital, sí, bueno, yo no conozco en detalle el proyecto, pero sí tengo serias dudas de cómo se está implementando. Más aún cuando no hay una institucionalidad, por ahí Alfredo puso en el chat que hay una institucionalidad. Bueno, esa institucionalidad el ministro actual dijo que iba a ser distinta al ministro anterior. Institucionalidad que lleva un año. O sea, ya un cambio de administración hace que se cambie la institucionalidad. Entonces, cuando hablamos de procesos permanentes de largo plazo, no tengo idea si la anterior era buena, o era mala y esta es buena, pero cambia la autoridad y cambia la institucionalidad, rara la cuestión, rara. Perfecto. Marco te hace el comentario si en materia de tecnología o de transformación digital, la verdad que han habido malas experiencias y ha habido poco presupuesto para su implementación. ¿Es esto un problema de voluntad política? O sea, que tú lo visualizas como un problema de voluntad política para digitalizar el Estado. Mm, yo, yo creo que hay como varias... eh, Este es un problema multisistémico, como dirían, ¿ah? O sea, por un lado, yo creo que hay un tema de voluntad política. O sea, si uno mira, este no es un tema muy fancy para los políticos, a pesar que a todos les gusta hablar de este tema, ¿ah? Y uno ve grandes discursos, pero a la hora de la hora, digamos, o sea, el ejemplo que yo daba, la administración actual presenta un proyecto de ley que yo encuentro que tiene cosas interesantes, otras mejorables, pero como todo en la vida, digamos, pero tú no podés presentar un proyecto de ley con esto, con esa plata, po.
O sea, eso, quiere decir que no estás poniendo los recursos donde pones tus palabras, digamos. Entonces, en el fondo, claro, vamos a tener una ley, pero va a haber poca plata para implementarla, digamos. Entonces, en el fondo, yo creo que también ahí hay un desafío. O sea, si tú quieres transformar esto, el ejemplo que yo le di, de hecho, está en una de las referencias que les envié. Miren el caso australiano. Australia forma un equipo de digitalización del Estado y le pone 184 millones de dólares para empezar a conversar. Ahora, la pregunta del millón que uno debiera hacerse aquí en Chile, el Estado chileno se gasta, las últimas cifras que vi son 68.000, 70.000 millones de dólares. Ese es el presupuesto público. La pregunta es cuánto nos debiéramos destinar a esto. O sea, de los 70.000 millones, ¿cuánto debieran estar destinados a la transformación digital del Estado? Y yo creo que es una pregunta que mientras no haya esa voluntad política, van a ser cachitos por aquí, cachitos por allá. Pero si uno ve los países serios en esta materia, tienen un plan, tienen plata, tienen gente y tienen otra cosa, que es que no se sobresimplifican los problemas. El GDS del Reino Unido se hizo un plan, puso 2 proyectos sobre la mesa, 2 nomás, no un listado de 30. Y esos 2 proyectos eran el GOPUCA y el e-Petitions. Y durante 3 años estuvieron trabajando en esos 2 proyectos. Súper. Alejandro, José Miguel te pregunta qué pasó finalmente con el proyecto El PICE para la integración de servicios en el Estado. Si yo buscaba justamente optimizar procesos, ¿qué pasó? ¿Cuál fue el destino de ese proyecto? Mira, yo por lo que tengo entendido, no tengo detalles, digamos, de qué es lo que ha pasado con eso, pero en su momento más vinculado, de hecho, en Piñera 1, si mal no recuerdo, me pidieron un estudio para ver cómo potenciar la PICE. Eso fue un estudio que hice el 2012, por ahí haber sido. Eh, pero después se dejó estar. Entiendo que ya hubo un tema de obsolescencia tecnológica de la plataforma y que actualizarla era más o menos caro. Y en algún momento la administración pasada, en Bachelet 2, se propuso hacer un modelo descentralizado con la lógica más de punto a punto, que yo no estoy de acuerdo, creo que va a ser un modelo muy difícil de administrar. O sea, la gobernanza de un modelo como este es muy desafiante. Y por lo tanto yo te diría que hoy día estamos, como dice el dicho, entre Roncoy y los vilos. Para explicarle a Tiago, eso es como a mitad de ninguna parte. Super. Víctor Hugo te pregunta si hace falta una cultura de agilidad dentro del Estado. Es difícil esa pregunta, porque, ¿por qué lo digo? Porque el tema de la agilidad, uno la tiene que consensuar con otras componentes. O sea, yo he visto muchos proyectos, y no solo en Chile, sino que en la región, que se definen como ágiles, pero en realidad lo que tienen es un contrato que no está definido como ágil, un proveedor que no sabe operar como ágil y unos usuarios que no saben operar como ágiles. Entonces, finalmente termina siendo una definición de pizarrón. ¿Ah? Y por otro lado, lo que me ha ido pasando también, y esto es que el método, como que de repente nos enamoramos de los métodos. Yo no digo que no sea la lógica, de hecho se plantea mucho en la transformación digital como un método importante, la agilidad, pero la agilidad es un método para lograr el resultado. Entonces, yo lo que he visto en muchos proyectos es que termina siendo más importante el método que el resultado. Es, oye, ¿lo hiciste en forma ágil? Sí. ¿Y cómo te fue? Me fue como al unto. Ah, ya. Ah, pero lo hiciste ágil. Buenísimo. César pregunta sobre el contexto actual donde la Secretaría General de la Presidencia, en el caso de Chile, pretende ser autosuficiente y centralizar las decisiones, lo que a su parecer atenta contra el desafío que sigue, porque es materialmente imposible que pueda abarcar todo el desafío. ¿Cuál es, a tu
el mix ideal de trabajo colaborativo Estado y sector privado para enfrentar el gigantesco desafío de la modernización? Uy, eso da para un estudio, ¿ah? Esta pregunta. Eh, Mira, yo creo que los modelos centralizados no son muy buenos, porque además es bien difícil, digamos. El Estado es un aparato bien grande, y por lo tanto tú lo que puedes centralizar son, por ejemplo, ciertas cosas en las cuales le generas valor a todo, ¿ah? Y me refiero, por ejemplo, a ciertos servicios que sean transversales, ¿ah? Con la lógica de share service. Pero finalmente cada servicio público sabe cuál es su negocio y cómo interactuar con sus beneficiarios, con sus usuarios, digamos. Entonces, en el fondo, yo creo que no hay una respuesta única, ¿ah? Y probablemente también respecto del mundo privado, los privados y fundamentalmente a través de ya sea de los gremios o de las asociaciones, planteen un diálogo más fluido con el mundo público, no solo para decirle tienen que hacer esto o tienen que hacer esto otro, sino que de qué manera que puede hacer cada uno, digamos. O sea, con una lógica más colaborativa, como tienen, por ejemplo, los países anglosajones. Mm. Guido te hice una pregunta por micrófono, así que Guido, no sé si todavía quieres hacer la pregunta. No. Ok, bueno, bajamos la mano entonces. Alejandro, mira, la verdad que hay muchos comentarios muy positivos y como ya estamos pasados la hora, vamos a dejar este webinar hasta acá. Quiero agradecerte a nombre de la red de transformación digital tu tiempo y tus insights en relación a este tema, que obviamente es bastante más amplio de lo que hemos tocado hoy día a través de esta sesión, y dejar abierta la posibilidad para poder profundizar en la medida en que vaya surgiendo el interés de los miembros de la red para poder tener otra sesión en el futuro, y agradecerle a cada uno de ustedes por la presencia y contarles que este webinar va a estar disponible probablemente durante el transcurso de los próximos 2 días en el canal de YouTube de la red, que pueden visitar el link que tenemos en el sitio web oficial, transformaciondigital.com. Y bueno, agradecerles y que por favor estén atentos a nuestras comunicaciones para el siguiente webinar, que probablemente lo vamos a tener disponible para las próximas semanas. Así que, Alejandro, te reitero nuevamente el agradecimiento por este excelente webinar. Veo que la verdad que ha causado bastante interés por parte de los asistentes, y quedaron muchas preguntas probablemente también sin responder, pero por razones de tiempo tenemos que terminar acá. Perfecto. Muchas gracias y bueno, no sé si quieres agregar algo más. No, muchas gracias a todos y espero que haber sido claro en los conceptos. Varias de las cosas que mencioné aquí, si quieren tener antecedentes de mayor detalle, están en las referencias en una de las últimas láminas que estaba en la exposición, digamos. Así que muchas gracias. Súper, muchas gracias a todos.